Creo que ahí estamos grabando. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Los saludos a los que se están integrando. Por ahí veo a Nicolás que está entrando. Como les contaba, vamos a partir revisando una breve presentación de el contenido que se llama productividad, que nos va a servir para poder tomar decisiones y revisar si el diseño del sistema productivo, ¿cierto?, está entregando buenos resultados. Si realmente lo que nosotros planificamos está haciendo efecto y poder tomar decisiones respecto a si un proceso es productivo o no es productivo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Voy a proyectar la presentación y comenzamos en breve. Ahí sí. Ya, ahora estamos en condiciones. Muy bien. Productividad. ¿Quién me puede dar una definición de la productividad? ¿Qué es productividad? Si yo produzco más, ¿estoy siendo más productivo? ¿Estará correcta esa aseveración? ¿Quién se la juega con una definición? Profe, ¿estamos hablando de productividad como proceso o como verbo? Como proceso. La productividad no se refiere al área donde se generan los productos, Eso es a los producción. procesos, Eso es a esos producción. productos. Eso es producción. ¿Ya? Muy buena votación, Matías, para que vayamos aprendiendo, ¿cierto? Productividad no es lo mismo que producción, ¿cierto? Producción son todas las áreas, actividades que nosotros realizamos para poder obtener nuestro producto final, nuestros outputs, ¿cierto? Donde definimos cuál va a ser la secuencia de las tareas, con qué sistema productivo voy a trabajar, ¿cierto? Y eso finalmente, todas las actividades que tienen relación con el proceso, ¿cierto? Eso se llama producción, que finalmente nos van a entregar un producto o un servicio. ¿Ya? Bien, Matías, por esa acotación, para clarificar el concepto. Ahora la pregunta que les hago, ¿qué será productividad? ¿Qué es la productividad? Yo creo que todos nosotros hemos escuchado ese concepto, ¿cierto? Alguien lo podría definir, aunque se equivoque, da lo mismo, ¿cierto? Acá estamos para aprender. ¿No? ¿Nadie? Bien. Vamos a partir primero, antes de definir la productividad, ¿ya? Vamos a definir dos conceptos que son fundamentales para que nosotros entendamos qué es la productividad. Y son conceptos, ¿cierto?, que ustedes me imagino que ya lo han visto, lo han escuchado, y tiene que ver con eficiencia y eficacia. ¿Ya? Ahora sí, pregunto nuevamente. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿O será exactamente lo mismo? ¿Son sinónimos, por ejemplo? Es diferente Profe, porque eficiencia eficiencia, es hacer más con menos eficiencia y eficacia es lograr el objetivo, Ya, bien. Bárbara, ¿tú por también así quieres decirlo. aportar? sí era lo mismo. Ya, muy bien. Por ahí va, vamos súper bien. Como decían los compañeros, ¿cierto? Eficiencia es la relación entre insumos y producción que busca minimizar el costo de los recursos, ¿cierto?
estoy siendo eficiente, ¿cierto? Estoy optimizando, estoy utilizando los recursos de la mejor manera. Entonces, en este caso, me preocupo de los medios y de su aprovechamiento. Hacer más con menos, ¿cierto? Tal como lo definió por ahí, parece que fue Nicolás. La segunda definición tiene que ver con la eficacia, que no es lo mismo que eficiencia, ¿cierto? Ya lo tenemos claro. ¿Y la eficacia qué es? Es el logro de las metas, es llegar al objetivo, ¿cierto? Como bien lo planteó Bárbara, ¿cierto? ¿Cómo llego al objetivo? Que también se describe como hacer las cosas de forma correcta, ¿ya? Es decir, me preocupo de los fines y los resultados, independiente de que ocupe más recursos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que buscar cuando estamos trabajando con procesos, estamos buscando la eficiencia del proceso, ¿cierto? Tratar de optimizar los procesos de modo de que seamos o utilicemos menos recursos para poder cumplir nuestro objetivo. Si ahorramos un peso en el proceso, o sea, estamos siendo más eficientes, finalmente eso se va a traducir en que voy a tener un peso más de utilidad, que es lo que nosotros buscamos como ingenieros, ¿cierto? Tratar de maximizar nuestras utilidades o disminuir los costos, ¿cierto? Dependiendo del punto de vista que lo miremos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de proceso, que es la pregunta que me hacía Matías al principio, ¿cierto? Son todas las actividades que yo realizo, ¿cierto? Partiendo de los inputs, ¿cierto? Los inputs transformadores y los inputs transformados, entran a este proceso, a esta caja negra que se llama tecnología, y genero, ¿cierto?, los outputs. Entonces existe un proceso de transformación, hay un cambio de los inputs para que se transformen finalmente en el producto final, en lo que yo voy a ofrecer de cara a mis clientes, ya sea un producto o un servicio. Entonces, cuando más eficazmente realicemos esta transformación, es decir, transformar los inputs en output, ¿cierto? Utilizando la menor cantidad de recursos posible, entonces podríamos determinar de que estamos siendo más productivos y obviamente estamos generando mayor valor. ¿Por qué estamos siendo más productivos? Porque estamos generando más con menos. Estoy siendo eficiente, ¿eh? Estoy optimizando mis recursos, estoy tratando de utilizar de la mejor manera posible todo lo que yo tenga disponible para poder tener mis outputs, mis productos o servicios. Por lo tanto, la productividad se define como un cociente entre la producción, lo que yo obtengo como producto, como output, ¿cierto? Que puede ser producto o servicio, ¿ya? Mis salidas, sobre uno o más factores productivos, que son los inputs, ¿ya? Como por ejemplo, la mano de obra, el capital o la gestión. Entonces, cuando nosotros calculemos la productividad, ¿cierto? Vamos a calcular un ratio entre el producto obtenido, las salidas, el output, sobre los inputs que generan esta salida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos, ¿cierto? Estamos tratando de ser más productivos. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Como gerente de operaciones, cuando nos toque trabajar en procesos, nuestra misión va a ser de que el proceso sea más productivo. Es decir, que tengo que mejorar la eficiencia de las máquinas, la eficiencia de los equipos, la eficiencia de los recursos humanos, ¿ya? Y eso se puede lograr de dos maneras. Lo primero, ¿cierto?, es que si yo reduzco los factores productivos y si la producción se mantiene constante, ¿cierto?, estoy sacando exactamente la misma cantidad de producto, pero estoy haciendo una reducción de los inputs, de los factores productivos, estoy siendo más productivo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando menos recursos para poder lograr el mismo objetivo. O la otra forma de poder
mejorar nuestra productividad tiene que ver con aumentar las salidas, aumentar el output, ¿cierto? Pero manteniendo fijo los inputs, ¿cierto? Produzco más, pero mantengo el mismo nivel de costos, por ejemplo, o recursos que yo voy a utilizar. Entonces, cuando uno hace la siguiente aseveración, si es que yo produzco más, ¿ya? Antes producía 1000 unidades por hora y ahora voy a producir 1200 unidades por hora, ¿estoy siendo más productivo? ¿Estará correcta esa aseveración? ¿O nos falta información para poder definir si estamos correctos o no? ¿Qué opinan? ¿Será correcto decir de que si yo estoy produciendo más, tengo más salidas, más unidades por hora trabajada, estoy siendo más productivo? En este caso sí, ¿cierto? Estoy siendo más productivo porque estoy utilizando el mismo recurso, el mismo input, una hora de trabajo, para producir 1200, que son 200 unidades más de la base que eran 1000. Entonces, en este caso, claramente estoy siendo más productivo. Entonces, tenemos que fijarnos bien en cómo estamos tomando esta relación, ¿ya? Entonces, la fórmula para poder calcular la productividad va a ser igual a las unidades producidas, los output, sobre la cantidad de factor utilizado. ¿Ya? La cantidad de factor utilizado puede ser cantidad de horas, ¿cierto? Cantidad de energía, cantidad de capital utilizado, etcétera, ¿cierto? Va a depender cómo yo quiera medir la productividad. Una medida muy clásica para poder medir la productividad es la que se llama la productividad de un factor. El ejemplo más clásico es cuando yo utilizo el factor trabajo para poder determinar la productividad. Por ejemplo, lo que aparece acá, ¿cierto? Si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál será la productividad? ¿Qué me ayuda con ese cálculo? Si tengo 1000 unidades producidas y empleo 250 horas para producir estas 1000 unidades, ¿cuál será la productividad? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Están escuchando? 4. ¿4 qué, Bárbara? Siempre No acostumbrémonos a sé cómo trabajar. se. 4. No sé cómo decirlo. Siempre tienes que Que no son acostumbrarte, unidades producidas. Es que no sabía cómo decirlo. siempre tenemos de acostumbrarnos a trabajar bien las unidades de medida porque eso nos va a decir, ¿cierto?, cómo estamos trabajando. En este caso, ¿cierto?, la productividad, considerando estos datos, se llama la productividad de un factor. Y en este caso el factor que estamos utilizando son las horas de trabajo. Entonces, si aplicamos la fórmula, ¿cierto? Vara nos dijo que fue 4. Sí, 4. Pero le falta la unidad de medida. En este caso la productividad serían 4 unidades por hora. ¿Ya? La productividad sería 4 unidades por cada hora trabajada. ¿Ya? Nunca se olviden de colocar las unidades de medida. Porque si ustedes me dicen, bueno, es 4. ¿4 qué? ¿4 qué? 4 personas, 4 qué. Entonces, si no tengo la unidad de medida, difícilmente puedo dar una buena respuesta en base a
lo que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, lo que les estoy mostrando acá es la primera aproximación que vamos a tener para poder estimar productividad. Y esa productividad se llama productividad de un factor. Y en este caso en particular, esta productividad se llama la productividad del trabajo. ¿Ya? Entonces, teniendo estos datos, el resultado es que la productividad son 4 unidades por hora. Pero si pensamos en todos los inputs que uno podría tener para poder evaluar si un proceso es productivo, o es más productivo que otro, por ejemplo, probablemente la productividad de un factor no me sirva, porque no solamente yo empleo horas de trabajo para poder llegar a las 1000 unidades, sino que también ocupo material, ocupo energía, ocupo capital y otros. Entonces la productividad de un factor no me estaría representando todos los inputs que yo utilizo para poder encontrar cuál es el factor de productividad. En este caso, para poder encontrar una relación que sea más directa y considerando todas las variables que ustedes podrían encontrar, es lo que se llama la productividad multifactorial. Es decir, que estoy considerando más de un input. No solamente estoy considerando las horas de trabajo, sino que también estoy considerando otros inputs que nos van a servir para tomar una buena decisión. Y en este caso, la productividad nos ayuda en ese análisis, porque la productividad multifactorial, ¿cierto? Como dice su nombre, multifactor, ¿cierto? Utiliza todos los factores que podrían estar involucrados en un proceso. Entonces, esta aproximación o esta forma de calcular, que se llama productividad multifactorial, utiliza varios inputs. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que tomar una decisión, porque cada uno de los inputs podría estar expresado en una unidad de medida distinta. El trabajo está en hora, el material podría estar en kilogramos de materia prima, ¿ya? La energía podría estar expresada en kilowatts, el capital podría estar expresado en recursos monetarios, u otros, ¿cierto? O cualquier otro input que uno podría considerar. Entonces, para poder tomar y calcular la productividad multifactorial, tenemos que llegar a un consenso para saber cuál es la unidad de medida que yo voy a considerar para calcular la productividad multifactorial. Y en este caso, lo que más se ocupa, ¿ya?, es que todos los inputs que nosotros utilicemos, por ejemplo, el trabajo, material, energía, capital, otros, los llevemos a solamente a una unidad. ¿Y cuál es esa unidad? Generalmente se ocupa los pesos, los dólares, los euros. Es decir, llevamos todos a una unidad monetaria, ¿vale? Entonces, cuando nos pidan calcular la productividad multifactorial, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son todos los inputs que yo quiero medir y esos inputs llevarlo a una unidad de medida estándar, que en este caso, la unidad de medida estándar, vamos a utilizar la unidad monetaria, los pesos, dólares, euros, etc. ¿Ya? Ok. Veamos un ejemplo, a ver si entendimos el concepto. La empresa Cajas del Sur, que se dedica a la elaboración de cajas para tomates que se venden a los agricultores, es capaz de producir con su equipo actual 240 cajas por cada 100 troncos. En la actualidad, compra 100 al día y se necesitan 3 horas de trabajo para transformar cada tronco. El gerente de operaciones piensa que puede contratar a un jefe de compras que compre troncos de mejor calidad al mismo precio. Si así fuera, puede aumentar la producción a 260 cajas por cada 100 troncos. Sin embargo, las horas de trabajo aumentarán en 8
horas diarias. Letra A. ¿Cuál será el impacto en la productividad medido en cajas por hora trabajada si se contrata al jefe de compras? Resolvamos la primera, la letra A, ¿ya? Para ver cómo aplicamos estos conceptos a lo que acabamos de revisar. Les voy a dejar acá nuevamente el enunciado para que puedan tomar nota y podamos hacer el cálculo, ¿ya? Se los voy a leer nuevamente. La empresa Cajas del Sur, que se dedica a la elaboración de cajas para tomates que se venden a los agricultores, es capaz de producir con su equipo actual 240 cajas por cada 100 troncos. Entonces vamos identificando cada uno de los datos que me están entregando, ¿ya? Como recomendación. O yo siempre hago eso, por lo menos. Identifico cuáles son los datos que tengo para ver cómo lo utilizo y si realmente me sirven o no para realizar el cálculo. En la actualidad dice, compra 100 al día, 100 troncos, ¿ya? Y se necesitan 3 horas de trabajo para transformar cada tronco y que puedan ser una caja, ¿cierto?, de tomate. El gerente de operaciones piensa que puede contratar a un jefe de compra, actualmente no tiene, ¿ya? Y él tiene que comprar, ¿cierto? Entonces compra los troncos que encuentra simplemente. Entonces él piensa de que contratando a un jefe de compras podría dedicarse, ¿cierto?, a comprar troncos que tengan una mejor calidad, pero al mismo precio. Si así fuera el caso, así que el jefe de compra puede comprar al mismo precio, pero con troncos de mejor calidad, puede aumentar la producción a 260 cajas por cada 100 troncos. ¿Ya? Sin embargo, las horas de trabajo aumentarían en 8 horas diarias. Vamos, nuevamente. Letra A. ¿Cuál será el impacto en la productividad medido en cajas por hora trabajada si se contrata al jefe de compras? Vamos. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Ya. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Ver la cantidad de unidades producidas y la cantidad de horas que Primero, se ¿cierto?, trabajan. tenemos que calcular la productividad del proceso actual, de cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, calculemos la productividad. A ver si me resulta. La productividad, entonces, sería los output, recuerden, acá voy a poner acá, output, o salidas, sobre los inputs, ¿cierto? Eso es lo que, así se mide la productividad. Entonces, lo primero que yo hago, calculo la productividad del proceso actual, sin el jefe de compras, ¿cierto? ¿Cuál sería la productividad? La productividad es igual a ¿cuántas unidades se procesan con el proceso actual? 240 240, dividido ¿cierto? entre 3. Serían 240 cajas. ¿Sobre qué? ¿Cuáles serían los inputs en este caso, Bárbara? ¿O cuál Las sería? horas trabajadas. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos las horas Porque trabajadas? se divide. Ah, ¿Tengo las horas trabajadas o no las tengo? yo decía que eran 3, creo. ¿Y los troncos me sirven de algo? Porque acuérdate que las horas trabajadas que tú me dijiste que son 3, No. serían
3 horas porque por dijo cada que el tronco. costo, no porque dijo que el costo, por cada tronco. 3 Se horas por multiplicaría. cada tronco, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a las horas trabajadas, como tú bien dices, ¿cierto? Tengo que hacer una pequeña transformación, ¿cierto? Los 100 troncos multiplicado por 3 horas que utilizo por cada tronco. ¿Y ahí cuánto me da? ¿Cuánto nos da ahí en ese caso? 0,8 unidades por hora. Ahí calculamos, ¿cierto?, la productividad del primer proceso, sin el jefe de compras. Entonces la productividad sería 0,8, ¿qué? Cajas por hora. Ahí estaría expresado, ¿cierto?, la productividad como cada hora trabajada. ¿Ya? Muy bien. Segundo paso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular la productividad considerando de que existe un jefe de compras, ¿cierto? Para poder revisar si efectivamente la inclusión de este jefe de compras nos va a aumentar o no nos va a aumentar la productividad, ¿cierto? Ese es el cálculo que tenemos que buscar, ¿cierto? Entonces acá le voy a poner productividad A. Entonces, ahora vamos con la productividad B, que en este caso me refiero a B con la evaluación del jefe de compras. Si ahora estoy evaluando al jefe de compras, ¿cuál va a ser el output o las salidas o las unidades producidas si incorporo a este jefe de compras? ¿Serían las mismas 240 o no? ¿O cambió? Cambió a 260. A 260, ¿cierto? Lo que nos está diciendo el gerente de que si yo contrato al jefe de compras, voy a aumentar la producción a 260 cajas, ¿cierto? Entonces, el output serían 260 cajas sobre los inputs. ¿Cuáles son los inputs ahora? Revisa el horas. enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? ¿Cómo quedaría el cálculo? Vamos, ¿quién más? Vamos, no importa que se equivoquen, estamos acá para aprender, ¿ya? Pero hagan el esfuerzo de calcular, de pensar, ¿cierto? Para ver si llegamos al resultado. Vamos, Cristóbal, Matías, Nicolás. El enunciado nos dice de que si bien aumenta la producción a 260 cajas, las horas trabajadas, dice, aumentan en 8 horas. Eso nos dice, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el input? ¿O cómo calcularíamos el input? Vamos, ¿sí? Dime, Bárbara, no te escuché. Está solo en las 8 horas porque no dice que se trabaja por tiempo. ¿Ya? En este caso, para poder producir 260 cajas, igual estoy utilizando los mismos 100 troncos y me estoy demorando exactamente lo mismo, las mismas horas, para procesar cada tronco, ¿cierto? Pero me aumentan 8 horas más. Por lo tanto, serían los 100 troncos que yo tengo por
las 3 horas que utilizo por cada tronco, ¿cierto? Y a eso se le agregan 8 horas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la productividad si ahora incorporamos al jefe de compras en nuestro proceso? ¿Cuánto nos da? ¿0,84 Sí. cajas por hora? Eso, muy bien. 0,84 cajas por cada hora trabajada. Si tengo estas dos alternativas, ¿cierto? El proceso A es como lo estaba haciendo, y ahora tengo el proceso B, donde incorporé al jefe de obras, o al jefe de compra, mejor dicho, no me equivoqué. Y tenemos los siguientes resultados. Para el proceso A son 0,8 cajas por hora. Y el proceso B, incorporando al jefe de compra, son 0,84 cajas por hora. ¿Qué podemos comentar? ¿Estamos siendo más productivos si incorporamos al jefe de compras? ¿O no estamos siendo más productivos? Miren los resultados que tenemos. Proceso A, 0,8 cajas por hora. Proceso B, 0,84 cajas por hora. ¿Estamos siendo más productivos si incorporamos al jefe de compras? Un poco nomás que aumenta la productividad. Está aumentando un poquito, ¿cierto? Está aumentando un poquito. Pero estamos siendo más productivos. Entonces ahora si yo le pregunto, ¿cuál va a ser el impacto o la variación porcentual de la incorporación del jefe de compra? ¿Cuánto sería porcentualmente esta variación? Un 0,6%. Si yo hago la variación porcentual, ¿cierto? Va a ser igual a 0,84 menos 0,8 cajas, no, ahí, sobre lo que yo quiero medir. ¿Cuánto me da? Sí, varía un 5%. Acá me falta un paréntesis. Ahí. Por 100. ¿Cuánto sería entonces la variación porcentual? ¿Cuánto da? Nicolás me dice acá un 5%. Ya, muy bien. Entonces si yo incorporo ahora al jefe de compras, aumenta la productividad en un 5%. En un 5%. Entonces, como Bárbara me decía, aumentó un poquito nomás. Pero fíjate, Bárbara, aunque he aumentado un poquito la productividad al incorporar al jefe de compra, fíjate cuánto sería la variación porcentual, un 5%. Y un 5% lo podemos llevar directamente a que aumentamos nuestra utilidad en un 5%, porque estoy siendo más eficiente. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que estamos respondiendo, ¿cierto? Nos dice de que efectivamente, si es que yo incorporo al jefe de compras a este proceso, estaría siendo más productivo y esta variación va a ser de un 5%. ¿Ya? Bien. Analicemos ahora la pregunta B.
¿Están viendo la...? ¿Dónde estará? Se me perdió. Espérenme un minuto. Se me perdió la presentación. ¿Dónde la tengo? Ahí sí. Nuevamente. Ahora sí. Ya. La letra A la pudimos responder. Veamos ahora la letra B. ¿Cierto? ¿Qué nos dice la letra B? Desde la perspectiva multifactorial, ha calculado su utilización de mano de obra, capital, energía y materiales. Y ha decidido utilizar como unidad común los dólares. ¿Ya? Tal como les comentaba, ¿cierto? Cuando yo calculo una productividad multifactorial, los inputs que yo utilizo los voy a llevar a una escala única, que en este caso vamos a utilizar los dólares. Entonces, las horas totales de mano de obra son ahora 300 por día. ¿Ya? Y aumentarán a 308 por día. Proceso A, 300, proceso B, 308. El costo del capital y de la energía se mantienen en $350 y $150 diarios respectivamente para el proceso A y el proceso B. El costo de los materiales por los 100 troncos al día es de $1.000 y permanece igual. El costo de la mano de obra es de $10 por hora trabajada. ¿Cuál será el impacto en la productividad multifactorial si se contrata al jefe de compras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que llevar todos los inputs, que en este caso nos dicen que son la mano de obra, el capital, la energía y materiales, a una unidad equivalente. Y en este caso la unidad equivalente va a ser los dólares que yo utilicé con todos estos inputs. ¿Ya? Y calculamos la productividad multifactorial. Ya, ¿cuánto nos da? Voy a dejar de compartir para presentar este Word que estamos armando. Ya, ahí estamos. Ya, ¿cómo resolveríamos entonces este ejercicio? Entonces yo les dije de que todos los inputs que estamos utilizando los vamos a llevar a una misma escala, que en este caso son los dólares, y luego vamos a revisar si efectivamente cuál va a ser el impacto que tiene la contratación del jefe de compras. Entonces acá podemos hacer algo muy simple. Podemos hacer una tablita, a ver si me resulta. Vamos a hacer una tabla, ¿cierto? Ahí, una tablita, resumen, ¿cierto? Donde coloquemos acá el sistema actual o proceso actual. Y acá podemos colocar el proceso, ¿cierto? Con el jefe de obra. Con el jefe de, me da por decir jefe de obra. Y acá, ¿cierto? Podemos incorporar, a ver, me faltó una columna. Acá. Y acá
podemos incorporar, ¿cierto?, todos los inputs que vamos a estudiar. Entonces tenemos la mano de obra, tenemos por otro lado el material, tenemos por otro lado el capital, tenemos también la energía, y finalmente, ¿cierto?, podemos calcular el costo total. Todo lo llevamos a una unidad equivalente, que en este caso van a ser los dólares, ¿cierto? Entonces, nos dijeron de que el material, el capital y la energía se mantuvieron constantes o no hubo variación en los costos, ¿cierto? Entonces nos decían que el material eran 1000, el capital 350 y la energía 150. Para el proceso con el jefe de compras, nuevamente, se mantienen igual, ¿cierto? Los 1000, los 350 y los 150. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cierto? Lo que cambia en este modelo es el costo de la mano de obra, ¿cierto? Que en este caso son 300 horas por 10, eso nos da un costo de 3000. En cambio, con el proceso, con el jefe de compras, las horas no eran 300, sino que eran 308, ¿cierto? Pero al mismo valor de los $10 por hora. Entonces serían 308 por 10 es igual a 3080. Y calculamos, ¿cierto?, el costo total. ¿Cuál es el costo total para el proceso actual? ¿Quién tiene una calculadora a mano que me pueda sumar? ¿4.500 la primera? Ya, 4500. Muy bien. ¿Y el proceso B? 4.580. 4580. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que debiésemos hacer ahora? ¿Qué hacemos? Calculamos la productividad para cada uno de los casos, ¿cierto? Entonces, la productividad del proceso actual es igual a las 240 cajas sobre el costo total, porque llevé todos los inputs que estoy midiendo a una unidad equivalente, que en este caso son los dólares, ¿cierto? Y calculo la productividad multifactorial expresada como cajas por cada peso o por cada dólar, ¿ya? Entonces serían 240 sobre 4500. Eso me da una productividad de ¿cuánto me da ese valor? Esa productividad del proceso actual. Vamos muchachos, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es 240 sobre 4500? Eh, 0,053 0,053 ¿qué? de unidades. Cajas por cada peso. ¿Ah? Nunca te olvides de las unidades de medida, Bárbara, ¿ya? Recuerda eso. Vamos.
el proceso B, con el jefe de compras, ¿cómo nos quedaría? 260 cajas sobre el costo total. ¿Cuál es el costo total en este caso? Los $4.580. Y eso nos da una productividad multifactorial de 0,056. 0,086, ¿me dijiste? 56. 56. 56. Cajas por cada peso. Ahora, si analizamos la productividad del proceso actual versus la productividad utilizando el jefe de compra, ¿qué conclusiones podemos sacar? Efectivamente, ¿cierto? Existe un aumento de la productividad que para el caso de la productividad de un factor, utilizando solamente las horas de trabajo, era una variación del 5%. ¿Cuánto será la variación porcentual utilizando ahora la productividad multifactorial? Tenemos que hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces calculamos la variación porcentual. Es igual a 0,056 cajas por cada peso menos 0,053 sobre 0,053 por 100. Por lo tanto, ¿cuánto aumentó o cuál va a ser la variación porcentual de la productividad multifactorial incorporando al jefe de compras? Aproximadamente el 7% de cajas por peso. ¿Cuánto, Bárbara? No te escuché el valor. No te escuché el valor. El 7% Ya, de 7%. unidades de cajas por peso. Muy bien. En este caso, la variación porcentual, tú estás calculando el porcentaje. Acá no lleva el apellido cajas por hora o cajas por peso, ¿verdad? En la productividad, cuando calculamos la productividad multifactorial o la productividad de un factor, ahí la productividad se calcula como cajas por hora o cajas por peso. En este caso, como estás calculando la variación porcentual, el resultado que tú tienes que entregar es porcentaje. Por lo tanto, fíjense la diferencia que existe. Si es que yo hubiese calculado, ¿cierto?, solamente la productividad de un factor, en este caso la productividad del trabajo, encontramos de que existe una variación del 5%. Aumentó la productividad en un 5%. Sin embargo, ese valor no representa la realidad porque existen otros inputs que sí se consideran al momento de calcular la productividad. Entonces, si ahora hacemos el ejercicio utilizando los datos de el input, ya sea capital, mano de obra, energía, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que la variación porcentual no es 5%, sino que es un 7%. ¿Ya? En este caso, nos dio que la variación porcentual es mayor, pero podría darse el caso de que la productividad multifactorial podría ser distinta si es que los factores productivos también son distintos, ¿ya? ¿Se entiende? Profesor, ¿Sí? que a mí la variación porcentual me da de 5,66%. ¿Cuál? La última que calculé. ¿El último? La que puse. Sí. Sí, sí, profe, es que a mí me cambia por los decimales. ¿Cuántos decimales estamos ocupando? Mucho más decimales. En el primero había ocupado el 0,0567 menos 0,053. Por eso que varía. Ah, ya. Siempre también cuando hagan cálculos, ¿cierto? Traten de utilizar
la mayor cantidad de decimales posible. No les digo que utilicen 8 decimales, ya, no, pero utilicen decimales que sean acordes. Porque si hacemos estas aproximaciones y acortamos los decimales, ¿cierto? Probablemente pueda existir distorsión en la información como lo que pasó actualmente, ¿ya? Pero lo importante que quiero es que se queden con la forma de cálculo, ¿ya? Que se entienda de que la productividad es el cálculo de la salida, los outputs, sobre los inputs que yo utilizo. Si yo utilizo la productividad de un factor, ¿cierto? Va a ser la salida, el output, sobre un único factor, que lo calculamos, en este caso serían las horas trabajadas. Sin embargo, eso no es correcto porque hay otros inputs que también tenemos que involucrarlo al momento de calcular. Y por eso se utiliza la productividad multifactorial, porque considera todos los inputs necesarios. Como estamos incorporando más input y todos tienen unidad de medida distinta, lo que hago es que lo llevo a una unidad equivalente, que en este caso son los dólares o pesos, y calculo la productividad, ¿vale? Eso es, o con eso quiero que se queden, ¿ya? Que existen dos maneras de calcular la productividad. Productividad de un factor o la productividad multifactorial, ¿ya? ¿Dudas? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya. Profe, ¿se entiende? Vale, muy bien. Ok. Y con esto, ¿cierto? Ya terminamos toda la parte de unidad número 1, que tiene que ver con la producción, ¿ya? Bien. Ahora voy a compartir la segunda presentación, que vamos a comenzar a ver ahora, que tiene que ver con la dirección o gestión o administración de la cadena de suministros. ¿Ya? Que esta presentación también ustedes la tienen disponible en Educandus. Vamos. Ahí va. Ya. Lo que vamos a ver ahora, vamos a salirnos un poco de la producción, ¿cierto? Estábamos bien metidos en la producción, cómo definir un proceso, cuáles son los diseños de sistemas productivos, tanto para manufactura o para servicios, y calcular, ¿cierto?, esta unidad, que es la productividad, para poder tomar decisiones respecto a un proceso u otro. Ahora quiero que salgamos un poquito de esta nube, ¿cierto?, de esta burbuja, ¿cierto?, de esta célula que vimos en producción, y quiero que miremos el área de operaciones desde un punto de vista más estratégico. Porque no solamente yo me voy a preocupar de la célula que sería producción, sino que también tengo que preocuparme de todos los aspectos que involucra la producción, que en este caso es la cadena de suministro, ¿ya? Desde que yo me abastezco, que serían mis proveedores, ¿cierto? Yo me abastezco, hasta que hago la producción, voy a tener el producto terminado y tengo que llegar con este producto hacia mi cliente final. Como se pueden dar cuenta, hay muchas tareas que no las hemos visto, ¿cierto? Nosotros nos enfocamos solamente en la producción. Entonces también tenemos que gestionar la cadena de suministro en su totalidad para ver si somos eficientes o no somos eficientes en la cadena de suministro. Se pensaba anteriormente de que uno competía entre empresas. ¿Cuál empresa era mejor que otra? ¿Cuál empresa entregaba más utilidades o reducía menores sus costos? Sin embargo, eso no es lo correcto, porque lo que nosotros debiésemos analizar es cuál cadena de suministro es más eficiente que otra. Así se mide la competitividad de las empresas actualmente. La competencia va entre cadenas de suministros y no solamente entre empresas. ¿Ya? Ok. Acá hay una reflexión de un profesor que todos lo conocemos, ¿cierto? Michael Porter, y dice lo siguiente: en el futuro, la competencia no se dará de empresa en empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministro. Entonces, teniendo esta reflexión,
lo que vamos a ver es todo lo que nosotros debiésemos gestionar o preocuparnos para que la cadena de suministro sea lo más eficiente posible. ¿Qué es la cadena de suministro? Acá también no nos confundamos con un concepto que se ocupa de forma errónea, que es la logística. La logística no es lo mismo que la cadena de suministro. ¿Ya? No es lo mismo. Son cosas totalmente distintas y tenemos que entender la diferencia. La cadena de suministro es la coordinación de todas las actividades implicadas para generar valor al cliente. Todas las actividades. Sin embargo, la logística es solamente las actividades que tienen que ver con el flujo de materiales o de información entre puntos. Entonces, dentro de la cadena de suministro, recuerden, proveedores, fabricantes, distribuidores, y puede ser mayorista o minorista, pueden haber muchos eslabones en la cadena de suministro, ¿ya? La logística se va a encargar de el flujo, ¿ya?, de productos o información entre dos puntos. Por lo tanto, en una cadena de suministro podemos encontrar lo que se llama la logística de entrada, desde el proveedor hacia la fábrica, ¿ya?, inbound, y tenemos lo otro que es la logística de salida, que es desde la fábrica hacia mis clientes, outbound, ¿ya? Entonces son conceptos distintos. La cadena de suministro son todas las actividades y la logística tiene que ver con el flujo de materiales e información, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gestión de la cadena de suministro? Tenemos que preocuparnos de coordinar todas las actividades, ¿cierto?, de modo de maximizar la ventaja competitiva y los beneficios para el consumidor final. Si somos eficientes, si tenemos buenos proveedores y buenos operadores logísticos, nuestra empresa va a ser mucho más rentable, porque estamos optimizando cada una de las actividades que son necesarias para poder entregarle el valor final a nuestro cliente, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una buena gestión en la cadena de suministro, ¿cierto?, vamos a entregar un mejor nivel de servicio a nuestro consumidor final. Los productos los vamos a entregar en tiempo, forma y calidad, ¿cierto? Lo más probable es que no existan retrasos si que hacemos de manera eficiente, o gestionamos de manera eficiente la cadena de suministro, y también vamos a poder tener una capacidad de entrega en la variedad de productos, siempre pensando de cara a nuestro cliente final. Entonces acá hay en un diagrama muy simple de cómo se gestiona una cadena de suministro. La cadena de suministro tiene varios eslabones y obviamente cada cadena de suministro puede ser distinta a otra. Pueden tener más eslabones o menos eslabones, ¿cierto? Porque si acá ustedes ven que hay proveedores, procesadores, distribuidores, minoristas y usuarios, es una cadena de suministro clásica, ¿cierto?, que podemos encontrar en cualquier empresa o en la mayoría de la empresa. Sin embargo, pueden haber cadenas de suministro que son más robustas, como por ejemplo, pueden existir los proveedores de nuestros proveedores. Entonces van a haber más eslabones en la cadena de suministro. O pueden haber clientes de mis clientes. Entonces también va a aumentar los eslabones en nuestra cadena de suministro. Lo importante es cuál es la dirección del flujo. Bueno, la dirección del flujo es bidireccional, porque yo voy moviendo materiales de un punto a otro, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, vienen entrando información, dinero, medios de pago, etc. ¿Cuáles son las tres partes más importantes que tiene una cadena de suministro? En este caso, ¿cierto?, una cadena de suministro estándar,
que la podemos encontrar en cualquier empresa, vamos a encontrar tres grandes etapas. La etapa de suministro, la etapa de producción y la etapa de distribución. El suministro, como dice su nombre, tiene que ver con el abastecimiento, con el abastecimiento de materias primas de nuestros proveedores hacia nuestra fábrica. La producción tiene que ver con la transformación de estos inputs, esto es lo que acabamos de ver, para poder transformarlos en el producto final, producto terminado. Y la distribución tiene que ver con cómo yo estos productos terminados los llevo a mi cliente final, la distribución. ¿Ya? Esas son, a grandes rasgos, las tres grandes etapas que podemos encontrar en una cadena de suministro. Si yo tengo estas tres grandes etapas, ¿cierto? También podemos encontrar muchas subetapas en esta cadena. Por ejemplo, si yo me enfoco en los proveedores, primera etapa, suministro, ¿cierto? Va a haber un departamento que se va a encargar de estas compras, del abastecimiento, ¿cierto? Generalmente es la gerencia de abastecimientos o el departamento de compras. ¿Y qué es lo que hace el departamento de compras? Como su nombre lo dice, va a comprar todo lo que sea necesario para poder producir un bien, ¿cierto? El producto final. Y para ello tiene que haber una planificación. Ellos no van a comprar lo que se les antoje, ¿cierto? Sino que tiene que haber un plan de compras, ¿cierto? Para que ellos tengan la planificación y sepan cuándo comprar, qué cantidades comprar y cuándo queremos que estas cantidades lleguen a nuestra bodega de insumos o materias primas, ¿ya? Y ese plan de compras, lo vamos a ver más adelante, que se llama planificación de requerimientos de materiales, o conocido también como MRP. Si ahora nos vamos al área de producción, ¿ya? En el área de producción también existen múltiples etapas que podemos encontrar, ya sea la parte estratégica, que tiene que ver con la planificación y todos los planes asociados al control de la producción, planificación agregada, que también lo vamos a ver más adelante, plan maestro de la producción, planificación detallada y planificación de requerimientos de materiales. ¿Ya? Entonces, producción va a trabajar en base a todos estos planes que nosotros podemos encontrar y vamos a generar el producto final en base a todos estos planes que uno tenga, ¿cierto? Que toman como input los pronósticos de ventas y lo que quiero entregar a mis clientes. Una vez que yo tengo mi producto final, viene la distribución, ¿cierto? El proceso de distribución, que acá entra la logística de salida, ¿cierto? Donde yo estoy moviendo estos productos terminados hacia mis clientes y genero la venta, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los puntos críticos que vamos a encontrar cuando gestionemos nuestra cadena de suministro? Son muchos puntos donde tenemos que enfocarnos. Y acá viene, ¿cierto?, la expertise del gerente de operaciones de poder optimizar cada uno de los puntos para que la cadena de suministro sea óptima y podamos ser más rentables y tengamos más ventajas competitivas. Entonces, si pensamos en el área de compras, ¿cierto?, tenemos que tener el control de la relación con nuestros proveedores y el grado de fiabilidad en la entrega. Entonces, acá tenemos que tomar una decisión. ¿Y qué decisión vamos a tomar? Bueno, ¿trabajo con pocos proveedores o trabajo con varios proveedores? ¿Genero una relación a corto plazo con ellos o genero una relación a largo plazo con nuestros proveedores? Son decisiones que tenemos que tomar
en base a la oferta que ellos nos pueden hacer y el producto o lo que yo necesito de mis proveedores, ¿cierto? No es llegar y tomar una decisión de, no, voy a considerar muchos proveedores. A lo mejor no es necesario. Por eso va a depender del análisis que hagamos de cada una de las industrias. En el abastecimiento, que es como la parte principal del área de compra, ¿cierto? Nos vamos a encargar de hacer el seguimiento de los pedidos y el control del ciclo de pedido. ¿Cómo están nuestros proveedores? ¿Van a cumplir con los plazos? ¿Cuánto se van a demorar en que lleguen los productos a mi bodega de materias primas? Eso es lo que hace el área de abastecimiento. Planificación. También tenemos que tener una planificación, ya sea para las compras, para la producción y para la distribución. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir todos los parámetros de cálculo de las necesidades que yo tenga, ¿cierto? Que se lo vamos a ir traspasando a los distintos departamentos, y vamos a hacer un control sobre la previsión de la venta. Vamos a tener un control sobre los pronósticos de venta. Yo voy a pronosticar cuánto voy a vender, y en base a ese pronóstico yo construyo todos los planes de planificación y control de la producción. El almacenaje también es un punto crítico, donde tenemos que mirar, porque acá también es donde se genera la mayor cantidad de costos. ¿Por qué? Porque el área de almacenaje es donde vamos a tener, valga la redundancia, almacenados los productos terminados, que sería el inventario. Y el inventario, ¿cierto? Como es un bien físico, es un activo que se puede ir devaluando a través del tiempo. Entonces, si tengo mucha cantidad, mucho stock, voy a tener mucha plata inmovilizada y probablemente, ¿cierto?, me voy a quedar sin liquidez para poder seguir operando. Entonces también tenemos que definir cuál es la cantidad óptima que yo tengo que tener en nuestra bodega de productos terminados. Entonces, ¿de qué nos preocupamos en el almacenaje? Nos preocupamos de la realización de todas las operaciones de recepción, almacenaje y preparación de pedido. Imagínense que estamos trabajando en una bodega, y si yo no tengo un control de la bodega, voy a estar horas y horas y horas buscando el producto que mi cliente me pidió, ¿cierto? Porque tengo un desorden en mi bodega y no sé dónde están. Entonces también son tiempos que se van sumando y son costos asociados al producto. Entonces por eso nos tenemos que preocupar de todo almacenaje, preparación y los pedidos para poder entregarlo en tiempo y forma a nuestros clientes. Y finalmente, la distribución también es un punto crítico, porque también se genera un costo, el costo del transporte, el costo de llegar con el producto hacia mis clientes, ¿ya? Entonces acá tenemos que preocuparnos de cuánta flota voy a necesitar, cuántos camiones voy a utilizar para poder hacer la entrega, cuántas camionetas chicas voy a necesitar para hacer la distribución en el radio urbano, etcétera, ¿cierto? Entonces acá, ¿de qué nos preocupamos? Nos preocupamos del control del tiempo de entrega y el nivel de servicio que podemos tener, ¿cierto?, de cara a nuestros clientes. Comencemos entonces con la primera gran área de la cadena de suministro, que es el abastecimiento, ¿ya? ¿Qué es el abastecimiento? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Son todas las actividades relacionadas con el aprovisionamiento o la adquisición de las materias primas, insumos, equipos u otra que necesite para poder generar finalmente el producto final. ¿Cuáles son las principales funciones del área de abastecimiento? Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de productos. ¿Cómo yo voy a gestionar esto? Lo voy a gestionar en base a una planificación, a un plan de requerimiento de materiales, para poder disponer de la materia prima necesaria para poder obtener finalmente el producto terminado.
También el área de abastecimiento se preocupa de gestionar el almacenamiento de los productos, aplicando técnicas que permitan mantener el stock mínimo de cada material. También lo vamos a estudiar, que tiene que ver con la gestión de inventario. ¿Cuánto voy a ordenar y cuándo voy a ordenar? Para poder tener la cantidad óptima necesaria, ni más ni menos, sino que lo óptimo para que sea el menor costo posible y no tener quiebres de stock, por ejemplo, no tener roturas de inventario. Y obviamente controlar los inventarios, que es crítico en una cadena de suministro. Una cadena de suministro, finalmente, ¿cómo se mide el rendimiento? Entonces nos vamos a dar cuenta, cuando avancemos en la presentación, que una medida de rendimiento de la cadena de suministro se hace en función del inventario que se genera. ¿Ya? Por eso es muy importante mantener el control del inventario, porque es una parte fundamental del costo total del producto. Entonces tenemos que gestionar de buena manera el control de inventarios. Diferencias entre las funciones de aprovisionamiento y compras. Son muy mínimas las diferencias, pero siempre es bueno comentarlas. El aprovisionamiento son predecir las necesidades a través de la planificación. Planificación y gestión de compras. Minimizar la inversión en stock. Gestionar los stocks al menor costo posible. Establecer un sistema de información eficiente sobre el inventario. Y cooperar con el departamento de compras. En cambio, compras es la parte más operativa, el que hace la pega finalmente. ¿Ya? ¿Y qué hace? Bueno, el departamento de compras, en base al plan que le entrega el área de aprovisionamiento o abastecimiento, ¿cierto? Ellos buscan los proveedores que sean más competitivos, los que cumplan con nuestras expectativas. Adquieren los materiales en la calidad necesaria, hacen la compra, ¿ya? Conseguir la mejor relación precio-calidad, negociar con el proveedor, aprovechar las economías de escala, aprovechar descuentos por volumen, conseguir los suministros a tiempo para que los materiales estén disponibles cuando se necesitan, en base al plan que la gerencia de abastecimiento le entrega al departamento de compras. Adquirir materiales estándar para reducir los costos de adquisición y cooperar con otras áreas de la empresa. En definitiva, el área de abastecimiento es quien se preocupa a nivel estratégico de las compras, y compras, el departamento de compras, es quien hace la pega operativa. Hace la compra, busca los proveedores, ¿cierto? Genera alianzas, busca los mejores precios, etc. ¿Cuál es el ciclo de abastecimiento? Bueno, partimos con determinar las necesidades a través de el plan que nosotros encontremos, ¿cierto? O que se genere desde el departamento de planificación. Segundo, determinamos la fuente de adquisición. ¿A qué proveedores vamos a llamar, ¿cierto? ¿Qué proveedores vamos a trabajar? 3, seleccionamos al proveedor en base a las características. El que me entregó mejor precio, el que me entregó mayor certeza de las fechas de entrega, y finalmente en quién yo puedo confiar, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si es que el proveedor no me cumple? Lo más probable es que genere cuellos de botella y no pueda seguir avanzando en el proceso. Entonces hay que buscar los proveedores que sean confiables, ¿cierto? Y que nos puedan ayudar y trabajar de forma coordinada para poder cumplir con los tiempos de ciclo. Cuarto, tiene que ver con la gestión del pedido y la orden de compra. Defino el proveedor, defino las cantidades a comprar y le genero, ¿cierto?, la orden de compra, con todas las condiciones comerciales asociadas, ¿cierto?
cuándo le voy a pagar, si un adelanto, si contraentrega, los plazos, etcétera, etcétera. Y ahí puede venir asociado un contrato, por si hay multa asociada al momento de que ellos no cumplan, por ejemplo, con la fecha de aprovisionamiento. Luego viene la supervisión del pedido. Estar coordinando, en constante coordinación para ver cuándo van a llegar los pedidos que hicimos a nuestra bodega de materias primas. 6. Ya entra la entrada de mercaderías y gestión del stock, donde llegan las materias primas, los ubicamos en los racks que están destinados para eso y gestionamos, ¿cierto?, las distintas cantidades de cada producto para poder tener el stock y poder gestionar, ¿cierto?, y no tengamos estas roturas o quiebres de stock. 7, finalmente, control de facturas. Una vez que nosotros hayamos recibido el producto y estemos en conformidad, gestionamos el pago como último punto, el punto 8. Ahora, también acá podemos tomar una decisión. ¿Y qué decisión crítica se puede tomar en este caso? Acá la decisión crítica es, bueno, ¿yo fabrico todo o subcontrato? Que es una decisión que ustedes se van a encontrar generalmente en cualquier empresa. ¿Fabrico o subcontrato? ¿Hago yo el proceso interno o subcontrato una empresa? Entonces van a ver siempre esas decisiones, siempre las vamos a tener que tomar. Entonces, un mayorista o un minorista compra todo lo que vende, porque son revendedores, ¿cierto? Yo compro el producto, lo almaceno y lo vendo, y le agrego un margen, y lo tengo a disposición del cliente final. Pero existen otras eslabones que pueden tomar esta decisión, como por ejemplo, los fabricantes, los restaurantes y los ensambladores de productos, entre otros, compran los insumos a proveedores, ¿cierto? Y los transforman en el producto final. Existe un proceso interno, ¿cierto? El restaurante compra las verduras, las carnes y todo lo que es necesario, y el maestro cocinero, el chef, transforma estos productos para poder entregar un rico plato, ¿cierto?, a el cliente que nos pidió. Los ensambladores también, ¿cierto? Compramos las distintas partes, hacemos el proceso de ensamble y tenemos el producto final. Y los fabricantes, ¿cierto? ¿Para qué decir? Entonces, acá podemos pensar en lo que se llama la subcontratación o la externalización de algunos productos o servicios. ¿Y qué es la subcontratación? Lo más probable es que ustedes hayan escuchado este concepto. Y la subcontratación es transferir actividades que antes yo lo hacía internamente en mi organización, ahora se los traspaso a un externo. Y pueden haber muchas razones de poder traspasar esta responsabilidad. Una, me puede salir más barato, más económico. Y dos, me preocupo de mi core business, en lo que yo soy bueno y me enfoco en eso, y subcontrato las operaciones que yo no soy experto. Por ejemplo, si es que nosotros somos fabricantes y nos especializamos en la fabricación y la producción, y somos muy buenos en eso y optimizamos los costos y somos muy buenos, pero a lo mejor yo no soy bueno en la logística. No tengo una flota de camiones, tengo que preocuparme de las mantenciones, de contratar a las personas, los relevos, las vacaciones, etcétera, y a lo mejor voy a perder el foco de la fabricación y podría, ¿cierto?, desviar la atención y preocuparme en esta parte de la distribución. Si yo no soy experto, la recomendación es que esas actividades las traspasemos a empresas que ya se dedican a eso y su negocio principal es la logística, que son los que se llaman los operadores logísticos o 3PL, que son los
quienes nos van a hacer esa pega, ese trabajo de llevar los productos a mi cliente final. Y yo solamente me preocupo de mi negocio, que en este caso son la fabricación. O cuando tenemos, por ejemplo, en una viña, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos nos preocupamos en embotellar el vino, ¿cierto? Para que tener las cajas o paletizar las cajas, ¿cierto? Y tenerlas, ¿cierto? Y para poder llevarla a exportación a China, por ejemplo. Pero existen servicios anexos que yo no soy experto y los subcontrato. Por ejemplo, los guardias de seguridad o la gente del casino que le va a dar la alimentación a los operarios, ¿cierto? Y yo no me preocupo de eso porque no soy experto. Yo soy experto en embotellar vino y no en cocinar para 1000 personas. ¿Me explico el ejemplo? Nosotros podemos traspasar estas responsabilidades a empresas que se dedican a eso, de modo de que yo me preocupo de mi negocio y el resto, ¿cierto? La otra empresa especializada harán su trabajo. ¿Cuáles son las ventajas del outsourcing, de esta subcontratación? Ya hemos hablado bastante de eso, ¿cierto? Permite optimizar procesos y aumentar la eficiencia. ¿Por qué? Porque me preocupo de lo que realmente me tengo que preocupar y el resto, ¿cierto? Contrato o subcontrato a otras empresas que hagan una parte del proceso. Yo le estoy transfiriendo una parte de mi proceso para que sea más óptimo y aumentar la eficiencia. Permite a la empresa enfocarse en su actividad principal, mi core business. Permite destinar recursos para otros propósitos. Permite, ¿cierto?, la reducción del costo de personal. Mejor control del costo. ¿Cierto? Porque lo voy a tener controlado. Yo sé cuánto me va a cobrar la empresa y con eso destino. Y no tengo costos adicionales o costos extras. ¿Ya? Y mayor calidad del servicio al ser especializado. La logística es un claro ejemplo. Porque los operadores logísticos como DHL, Chile Express, Starken, por ejemplo, ellos tienen el software necesario para poder tener control de última milla, mantener controlar el stock, ¿cierto? Y yo solamente le entrego el producto y ellos se encargan de llegar al cliente final. ¿Ya? Eso es lo que se llama traspasar estas responsabilidades a empresas especialistas. En logística, eso se llama empresas 3PL. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Con esto vamos a terminar. Dijimos que el área de compra, ¿cierto? Si es que yo defino que tengo que subcontratar, tengo que hacer una selección de los proveedores. Voy a tener que determinar a quién comprarle. Porque yo no voy a fabricar esa parte. O no voy a hacer esa actividad, sino que la voy a traspasar. Entonces acá viene lo que se llama la selección del proveedor. Entonces toda organización pública o privada requiere de aprovisionarse de insumos, materias primas y servicios. Entonces acá, dependiendo lo que yo quiera abastecerme, va a ser la definición de que si necesito muchos proveedores o pocos proveedores. ¿Ya? Y obviamente vamos a hacer la selección en base a las necesidades propias de la empresa. ¿Cuáles son las estrategias de suministro? Podemos tener muchos proveedores, pocos proveedores o hacer lo que se llama la integración vertical. Si yo defino muchos proveedores, ¿cierto? Va a haber mayor competencia, porque voy a tener muchos proveedores que me van a ofertar lo que yo necesito. Entonces, si yo tengo muchos proveedores, cada proveedor va a responder a las demandas y especificaciones que nosotros les hagamos a ellos. Acá existe una competencia perversa, porque cada uno va a presentar sus menores costos y nosotros finalmente son los que vamos a tomar la decisión. Entonces se opta por el proveedor que ofrezca una oferta más barata. Porque al haber muchos, hacer un producto masivo, por ejemplo, existen muchos proveedores que me pueden suministrar lo que yo estoy pidiendo. Entonces, como existen muchos proveedores,
yo finalmente me voy a quedar con el proveedor que me entregue la oferta más barata. Es una estrategia habitual cuando los productos son estandarizados, obviamente, ¿cierto? Porque al ser estandarizado yo puedo tener múltiples fuentes de aprovisionamiento en comparación a un producto más personalizado, que probablemente necesito pocos proveedores porque necesito ese producto específico para poder generar valor. Los proveedores compiten unos con otros, competencia perversa, y hay incentivos perversos también. Deben ser eficientes en costos, calidad y entrega, porque si no cumplen, lo probable es que yo no los voy a llamar nuevamente y van a perder su oportunidad de trabajar con una gran empresa, por ejemplo, por no cumplir los distintos KPI que uno les puede incorporar, ¿cierto? En el contrato, por ejemplo. No existe una relación a largo plazo. Como tengo muchos proveedores, me voy cambiando, ¿cierto? A medida que yo lo voy necesitando. En este caso nos preocupamos del costo. Lo que nos salga más barato, pero siempre pensando en que el proveedor tiene que ser confiable, ¿cierto? Pocos proveedores ahora. ¿Cuándo yo tendría que tomar la decisión de tener pocos proveedores? Obviamente cuando tengo un producto que sea más personalizado, no estándar. Por lo tanto, al tener pocos proveedores, lo que nosotros debiésemos hacer es crear una relación a largo plazo con estos pocos proveedores que son dedicados. Y trabajar, ¿cierto?, en una vinculación a largo plazo con ellos, porque finalmente ellos son los que van a comprender mejor los objetivos generales de la empresa. Al trabajar mucho tiempo con nosotros, ya conocen las especificaciones, lo que yo necesito, ¿cierto? Y finalmente también se involucran tanto que también conocen el objetivo final del cliente. Entonces ellos nos van a poder suministrar lo que yo les pida porque entienden mi negocio, porque ya hemos trabajado un montón de tiempo juntos, relación a largo plazo. Permite que los proveedores generen economías de escala. Al tener pocos proveedores, ¿cierto? Ellos se preparan también y saben todo lo que les voy a pedir, por lo tanto también podríamos utilizar las economías de escala y disminuir el costo de adquisición. La curva de aprendizaje que produce menos costos de producción, porque no tienen que estar todas las veces, ¿cierto?, entendiendo cómo funciona la empresa, porque ya lo conocen, ya hicieron la curva de aprendizaje, están en la parte más alta de la curva, porque conocen los objetivos generales de la empresa y el objetivo final también. El costo de cambiar de proveedor es muy alto por todas estas variables que estoy conversando, ¿cierto? Porque conocen el proceso, la curva de aprendizaje, la economía de escala. Entonces, si me cambio de proveedor, va a tener que, el nuevo que entre, va a tener que aprender todo este proceso y la puesta en marcha podría ser más costosa. Y finalmente, ¿cierto?, yo podría hacer lo que se llama la integración vertical. ¿Y qué es la integración vertical? Es el desarrollo de la capacidad de producir bienes o servicios que anteriormente se compraban. Me estoy integrando, ¿cierto? Si antes había una parte del proceso que yo compraba a un proveedor, ahora yo podría hacerlo yo mismo como empresa. Entonces me estoy integrando esta actividad a mi empresa. Y en este caso existe la integración hacia adelante y la integración hacia atrás, ¿ya? Es decir, actividades que antes yo las compraba, ahora las estoy haciendo parte de mi negocio y yo las estoy desarrollando. Por ejemplo, Pepsi, por ejemplo, hizo una integración hacia adelante con el embotellado. Antes, ¿cierto?, ellos pagaban a una embotelladora externa para que le hiciera ese trabajo. Ahora, Pepsi, ¿cierto?, implementó sus propios embotelladores y se integraron hacia adelante. Apple, por ejemplo, tiene la integración hacia adelante y una integración hacia atrás. La integración hacia atrás es que ellos mismos son sus fabricantes de los chips para los celulares. Y una integración hacia adelante
es que ahora ellos tienen sus propias tiendas minoristas para vender los productos. Y una productora de papel, por ejemplo, podría ser que ellos mismos, integración hacia atrás, tengan la elaboración de la pasta celulosa, y también podría ser la tala de árboles, una integración más atrás todavía, a un segundo nivel, y también, ¿cierto?, podría ser una integración hacia adelante con la fabricación de un papel específico para un cliente final. También podrían encontrar. Y así también hay muchos ejemplos que ustedes podrían encontrar de integración vertical. ¿Ya? Lo importante del concepto es que sea una integración hacia adelante o pueden encontrar una integración hacia atrás. ¿Ya? Bien, vamos a dejar hasta acá la presentación. Vamos a continuar la próxima semana, ¿ya? Y vamos a ir viendo las distintas etapas que nos quedan de una cadena de suministro. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Comentarios? No, por mi parte, ninguna, profe. Muy bien. Muy bien, estimados. Si no hay comentarios, si no hay dudas, si no hay algún comentario que hacer, dejamos la clase hasta acá y nos encontramos nuevamente el próximo lunes, ¿cierto?, a la misma hora. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.